En primer lugar, Gabriel Montes Rojas, que es economista de la Universidad de Buenos Aires y doctor en economía por la Universidad de Illinois. Es investigador independiente del CONICET, con sede de trabajo en el IEP, acá en la UBA, y se especializa en econometría y en economía del desarrollo. Es profesor titular de econometría 1 acá en la UBA y de econometría 2 en la Universidad Nacional de La Plata. Y por otro lado, nos acompaña Delfina Rossi, que es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene también un máster en Economía, un máster en Políticas Públicas, un posgrado en Ciencia Política y actualmente está haciendo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Itela. Están haciendo eso. Una manera de decir. Durante 2015 fue directora del Banco Nación y actualmente se desempeña como directora del Banco Ciudad. Empezamos con Gabriel. Empieza como ustedes quieran. Bueno, dale, ahí es como el bebé. Muchas gracias. Está ahí puesto el... Bueno, muchas gracias por venir. Primero voy a hablar yo y les voy a hablar un poco de qué se relaciona la ley de entidades financieras en todo su contexto y cómo eso afecta la vulnerabilidad de los países, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en economía cuando estudiamos qué características hacen que sea más probable las crisis financieras, ¿sí? Y resulta que Argentina, como vamos a ver, Argentina 2001 y Argentina 2018, son los casos típicos para estudiar las crisis financieras, ¿no? Un poco para poner en contexto, las crisis externas y financieras se estudian mucho en economía y en general se le da el nombre de sudden stop, un poco con la idea de los países vienen andando todo bien, vienen acumulando capital, viene todo bien y de repente por cuestiones externas, por shocks que ellos no podían prever, la cosa se para y hay como un sudden stop, ¿no? una parada repentina que en realidad es algo que ocurre muchas veces y sobre todo está asociado a países que tienen una gran desregulación financiera, una apertura comercial al mismo tiempo, y lo que pasa es que esos eventos de sudden stop en realidad siempre están asociados a cosas negativas para la economía, ¿no? En particular, lo que pasa es que lo que uno ve es que cuando tenemos excesiva acumulación de déficit externos y un gran aumento de la deuda externa, lo que hay es caída del consumo, sobre todo del consumo de los sectores populares, de la inversión y del PIB, ¿no? O sea, y los efectos son de corto plazo, o sea, una gran recesión con el correspondiente ajuste y con la caída que uno espera, pero también de largo plazo. O sea, una caída un año tiene efectos duraderos, ¿sí? y que hace que haya ajuste continuo y mayor caída eventualmente. Esa caída del consumo en realidad se busca casi adrede porque lo que hay que hacer es una reversión de ese déficit de cuenta corriente para justamente pagar la deuda y pagar los déficits anteriores, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que en general todos estos eventos están asociados a esos hechos estilizados. Caída del consumo, más de los sectores populares, para revertir el déficit de cuenta corriente y poder pagar esa deuda, o sea, conseguir los dólares para pagar la deuda. Como les decía, los ejemplos que se estudian en todos estos papers en realidad son Argentina 2001 y Argentina 2018, ¿no? O sea, es como que somos el ejemplo típico de todos estos papers, ¿no? Ahora, yo les quería contar más que nada las cosas que hacemos acá, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Lo que con dos economistas de la UBA, Damián Pierri y Pablo Mira, nosotros tenemos
un trabajo relacionado con esto, donde la idea es, ojo que lo que es importante es no solo la acumulación de deuda y de déficit externo, sino es importante cuán rápido, cuán persistente y cuán grande es esa acumulación, ¿no? Es como que lo que pasa es que cuando uno desregula la cuenta financiera y tiene déficit de cuenta corriente con sus correspondientes problemas de balanza de pago, lo que va a tener es una caída de mayor consumo y de inversión, mayor reversión del déficit de cuenta corriente, y básicamente es un típico ejemplo reciente que es Argentina 2018, ¿no? Donde no solo se acumuló gran déficit, o sea, gran déficit de cuenta corriente, no solo hubo un gran endeudamiento, sino que eso fue muy rápido, ¿no? O sea, muy persistente y muy rápido. Nosotros encontramos que eso es diferente a los sudden stop. Y el tema es que si uno ve, por ejemplo, este gráfico acá, no sé si salen bien los años, pero es exportaciones y exportaciones, que es la contracara del endeudamiento. O sea, el endeudamiento financiero en general está asociado a déficit en cuenta corriente, que es que las importaciones son mayores que las exportaciones. Y lo que uno ve es esta parte que está acá, negativa, es justamente el gobierno de 2015-2016, donde uno ve es que más o menos uno va teniendo a lo largo de la historia déficit y superávit, ¿sí? El tema es que cuando uno tiene un gobierno que tiene una política de apertura y de regulación con gran endeudamiento, cuando eso es persistente y grande, ¿sí? Nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Pasó la crisis que hubo en Argentina en el 2018, ¿no? Y el tema es esto que lo que tenemos acá es muchos años de un gran déficit, después resulta que hay que pagarlo con muchos años de mucho superávit, o sea, ajuste permanente, ¿no? Entonces, todo esto indica básicamente que hay que tener un sistema que evita estos desbalances. La contracara de esos déficits externos, o sea, nosotros lo vemos en general como déficit externos y vemos que el endeudamiento es en realidad deuda que se toma para pagar algo, y en general eso está asociado a los déficits de cuenta corriente, que es importaciones menos exportaciones. La contracara sería mayor endeudamiento, ¿no? Y también, si uno ve en el largo plazo en Argentina, o sea, este evento Argentina 2018 es este gran salto que tenemos acá. Esto es deuda sobre PBI a lo largo del tiempo, del 2004 hasta el 2022, que es el último que saqué del INDEC, y lo que uno ve es este salto tremendo acá en el 2018, donde cabe destacar que el gran problema es el endeudamiento en moneda extranjera, ¿no? Entonces, estos eventos están estudiados desde la economía, sudden stop o sudden stop agrandados, plus, ¿sí? El tema es que sabemos que hay que evitar estas políticas económicas, financieras que llevan a esto, pero medio como que hay gobiernos que justamente lo buscan y lo logran, ¿no? Este es otro gráfico que saqué de un coautor mío, Fernando Toledo, ¿no? Donde lo que vemos es justamente, o sea, en un panel de todos los eventos que ocurrieron en el mundo, pongamos, para un panel de países, cuando ocurrió esta reversión de cuenta corriente, que es una crisis para resolver ese déficit externo, para pagar la deuda, lo que uno ve es que, salvo eventos raros y extremos y suertudos, como estos que son acá positivos, en general esos eventos siempre están asociados con caídas, con grandes caídas, ¿sí? En este caso es de tasas de crecimiento, ¿no? O sea, las recesiones que están asociadas a esto son bastante grandes.
Ahora, uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué las economías no pueden, digamos, procesar estos desbalances? ¿Sí? ¿Y por qué, digamos, no estamos en un mundo ideal donde justamente la economía o los agentes económicos, como se quiere pensar en la economía más mainstream, ¿por qué no lo pueden evitar? ¿No? Y el tema es que acá otro punto que estamos trabajando también es que cuando uno dice, bueno, no, lo que pasa es que tenemos la restricción externa, ¿no? O sea que no nos alcanzan los dólares, que tenemos que pagar muchos dólares y no nos alcanza en realidad para lo que queremos hacer. En realidad, lo que nosotros vemos es que a la restricción externa hay que pensarla como un fenómeno distributivo. O sea, no es que no nos alcanzan los dólares, sino lo que es importante es quiénes son los agentes que tienen esos dólares, ¿no? ¿Qué hacen con esos dólares? ¿No? Y sobre todo en términos dinámicos, ¿qué pasa cuando ciertos agentes toman deuda, por ejemplo, en moneda extranjera, después se fugan y queda la deuda para el resto, ¿no? O sea, cuando uno dice, hay una discusión en economía acerca de si existe la fuga de capitales, ¿no? O sea, uno dice, bueno, mira, fuga de capitales es en realidad simplemente acumulación de activos externos. Bueno, pero en realidad lo que pasa es que lo que hay que pensar es el quién y para qué, ¿no? Entonces, es como que esto es algo que hay que tener en cuenta, que la restricción externa siempre es en realidad un fenómeno distributivo, ¿no? Y esto también, o sea, un poco lo que yo quería mostrar con Jorge Carrera del Banco Central y Fernando Toledo, nosotros estudiamos justamente que hay una clara relación entre desigualdad y acumulación de activos externos. O sea, lo que nosotros encontramos es que los países que tienen un mayor stock de activos y pasivos externos, que tienen mayores flujos de entrada y salida de capitales, son en general los que están asociados a mayor desigualdad, ¿no? Y esto es lo que nosotros tratamos de conceptualizar, es que sabemos que a lo largo de los años hubo una gran financiarización de la economía, ¿no? Cada vez los flujos de capitales tienen más movilidad, todos tenemos acceso a distintas tecnologías que nos dan más acceso al sector financiero, pero que esa financiarización en realidad es muy asimétrica, ¿no? Sobre todo lo que pasa son las élites financieras, élites económicas, los que tienen acceso, los que pueden cubrirse cuando hay problemas financieros, ¿no? Y eso lo vemos porque tenemos una asociación positiva entre, por ejemplo, medidas de Gini, que es una medida de desigualdad que se usa para medir desigualdad, o lo que se llama top 1 o top 10, que es qué porcentaje de la riqueza lo tiene el 1% más rico o el 10% más rico, ¿no? Entonces, si vamos a Argentina, por ejemplo, este gráfico es un gráfico que están haciendo unos estudiantes en realidad que están trabajando conmigo, Federico Fabata y esta parte Andrés Salles. Acá tenemos, no sé bien los años, pero acá en esta parte es donde tenemos justamente 2018-2019, ¿no? Lo que uno ve es que empezando desde el 2016 lo que había es básicamente toma de deuda privada en dólares, ¿no? Hasta que esa toma de deuda privada tenía su contraparte en déficit comercial. Cuando vino la crisis, lo que hay es esa toma de deuda privada se reemplaza por el préstamo al FMI, que es esta barra azul que está acá, ¿no? Y que después fue viniendo en cuotas, ¿no? Pero la idea es, siempre hay que asociar, digamos, la desregulación financiera con una cuestión distributiva, y el tema es que cuando viene la crisis y hay que pagarla, no se reemplaza justamente unos agentes que tomaron deuda, se reemplaza por otros agentes, en este caso por el FMI, que nos queda ahora un efecto permanente de largo plazo.
Otra cosa también que hay que tener en cuenta es, yo cuento lo que hago, digamos, lo que hacemos acá en la UBA y lo que hago con otros autores. Acá trabajando con Ayelén Vanegas, de la FED, y Lucas Siga, lo que nosotros estudiamos es cómo respondía los llamados mutual funds, que podemos asociarlo a algo así como las FJP de Estados Unidos, digamos, entidades financieras que se encargan de tomar ahorros y invertir en distintos activos, y en particular esas entidades financieras de Estados Unidos, así como de otros países desarrollados, toman esos dólares y los invierten en bonos argentinos, por ejemplo. Los invierten en activos y pasivos, activos en este caso para argentinos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esa toma de deuda y esa toma financiera es muy sensible a pequeños cambios en, por ejemplo, la tasa de la Fed. ¿No? O sea, la tasa de la Fed es algo así como la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Cada vez que cambia, por cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos y por cuestiones que decide Estados Unidos, por cuestiones legales, por cuestiones de buscar el máximo beneficio, por lo que sea, ¿sí? Ellos, o sea, tienen que acomodar su cartera financiera, y cada vez que hay un pequeño movimiento en la tasa de la Fed, resulta que cambia un montón digamos, el flujo de los dólares, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que esta mayor financiarización, ¿no? Esta apertura de regulación financiera en la cual estamos inmersos, lo que hace es que te hace más vulnerable a pequeños shocks externos. Y esto se ve cuando tenemos un shock en Estados Unidos, cuando tenemos un shock en Europa o cualquier otro shock, ¿no? Es como que, bueno, o sea, pasa algo en el otro lado del mundo, y si vos tenés tu cuenta capital abierta y completamente libre, resulta que puedes quedar completamente descalzado y vulnerable, y eso tiene efectos de corto y de largo plazo. Entonces, de vuelta, como siempre, el ejemplo típico para esto que se usa, en estos ejemplos es Argentina 2018, ¿no? O sea, la excusa de Argentina 2018 es, además de que había una sequía que, bueno, se acabó o que se quería acabar toda esa política de tasas bajas de interés, y se iba a subir, y con un pequeño incremento resulta que aumenta la deuda, hay movilidad de capitales, y Argentina sufrió las consecuencias, ¿no? Finalmente, lo último que quería mostrar, también relacionado con lo que hacemos acá, también con Jorge Carrera y con Fernando Toledo del BCRA, es, uno se puede preguntar, bueno, bueno, no queda otra más que aceptar que el mundo globalizado es así, y hay que adecuarse y sufrir las consecuencias. Bueno, no, hay también desde la economía se estudia que los controles de capitales, ¿sí? Y sobre todo los controles de capitales, en este caso a la entrada de capital, ¿sí? Son efectivos para morigerar esos shocks. Entonces, la idea es, sí, somos vulnerables a lo que pase en Estados Unidos por decisiones que tienen que ver con la economía de Estados Unidos y que nos va a afectar a nosotros. Pero los países que ponen mayores controles de capitales, ¿sí? Tienen que, esos shocks son de una manera como que se pueden aislar, ¿no? Entonces, la idea es una completa desregulación, ¿sí? Te hace más vulnerable, ¿sí? Tener un sector financiero completamente desregulado y completamente, digamos, vulnerable al resto del mundo tiene sus efectos reales, ¿sí? Pero algún tipo de control, sobre todo a la entrada, para que no entren capitales especulativos en este caso, ¿sí?
se ve desde la teoría económica. Bueno, nada más quería como contarles en realidad investigación en economía para poner en contexto por qué tenemos que tomar seriamente la idea de hay que diseñar una política para entidades financieras, para el mercado financiero en general, ¿sí? que sea óptimo a todas estas cosas que uno los ve, que esas crisis que ocurren recurrentemente en muchos países, ¿sí? Y que hay recetas para no aislarse completamente, pero para ser menos vulnerable, ¿sí? Para evitar esos shocks. O sea, no es que son inevitables, no es que es inevitable tener un sudden stop, ¿no? O sea, todas esas cosas ocurren y son posibles, pero para eso hay que diseñar nuevas leyes, nuevas políticas que eviten estas crisis. Bueno, brevemente era esto lo que